Ya, listo. ¿Qué tal, amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global, que se transmite desde Nueva York. Como ya es costumbre, pues estamos desde casita transmitiendo, obedeciendo a nuestras autoridades y también para hacer el aporte importante para erradicar el contagio inminente del COVID-19. Nuestro objetivo es llegar a cada uno de ustedes con información veraz, con veracidad, con ética y con profesionalismo como nos caracteriza. Hoy nos acompaña desde Ecuador, vía Sky, el ingeniero Leonidas Isa. Es egresado de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cotopaxi, actualmente presidente del Movimiento Indígena Campesino de la provincia de Cotopaxi y miembro del Movimiento Indígena de la CONAIE. Con nuestro invitado estaremos analizando temas de coyuntura actual que atraviesa el Ecuador. Ingeniero, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación al programa Punto de Vista Global. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a usted y a través de este medio importante a todos nuestros hermanos ecuatorianos que se encuentran en todas las latitudes a nivel global. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Desde su perspectiva, las protestas en el mes de octubre en contra de las medidas adoptadas por el presidente Lenín Moreno, ¿en qué ha beneficiado a la sociedad ecuatoriana? Bueno, el mes de octubre para el pueblo ecuatoriano significó derrotar las medidas adoptadas por el gobierno nacional, el decreto 883. Sin embargo, luego de 7-8 meses aproximadamente, el gobierno nacional, con una política tramposa, con una política de engaño, eliminó el tema de los subsidios. En consecuencia, aprovechado el tema de la emergencia sanitaria en el Ecuador y la que está atravesando también a nivel global, para imponer una política que no pudo hacer en el mes de octubre porque todo el pueblo estaba volcado a las calles. Es así que deja un escenario realmente muy preocupante, en donde las organizaciones sociales hemos rechazado y de a poco se está retomando, en este caso, las planificaciones para rechazar en las calles estas medidas adoptadas por el gobierno nacional. Pero mi estimado Leonidas, si bien es cierto, salieron miles y miles de manifestantes a las calles en el mes de octubre, pero nuevamente vemos que las políticas del presidente Lenín Moreno como que no sirvieron de mucho las protestas en el mes de octubre, más que pérdidas de vidas humanas, porque igual nuevamente volvieron al alza de los combustibles, a utilizar la coyuntura actual que vive el Ecuador. Y nuevamente reitero la pregunta: ¿hasta dónde ha beneficiado a la sociedad ecuatoriana? Y en muchos de los casos, pérdidas de vidas humanas que no se podrán recuperar nunca. ¿Valió la pena salir en el mes de octubre entendiendo que siguen casi igual o peor las medidas tomadas por el régimen? Estimados compañeros, a nivel global, ninguna de las luchas en el mundo o en el Ecuador que se han librado nunca han sido de gana. Siempre algo se ha construido. Si no, no nos olvidemos. Levantamiento de 1990, inmediatamente en el 92, en el 94, 96, 97, caída de Abdalá Bucaram, 2000, caída de Yamil Maguá, 2003, caída de Lucio Gutiérrez. Inmediatamente los gobiernos que intentaron implementar las políticas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, todos estos ha sido gracias a la lucha. Lo del mes de octubre es un tema más para seguir fortaleciendo la lucha en el Ecuador. Lo que sí es preocupante y que el gobierno nacional tendrá que enfrentar a las consecuencias es que hayan aprovechado un momento tan delicado como es el tema de la emergencia sanitaria para imponer lo que no pudieron hacer en el año anterior. Es así que no puedo decir que ha servido o no ha servido. La lucha ha servido. Y hay que decir, no solo en el Ecuador, a nivel global, gracias a la lucha de los seres humanos en cada estado, por lo menos hemos tenido que salir de la esclavitud, del feudalismo. Es así que todas las luchas sociales en la historia de la humanidad es la madre de los derechos
que en este momento nos asiste a nivel global. En ese sentido, tenemos que seguir planificando lógicamente sobre estas medidas que en este momento el gobierno nacional en el Ecuador pretende imponer, vamos nosotros a enfrentar en las calles. Yo quiero pasar con otra pregunta, estimado ingeniero. La ley de ayuda humanitaria y ordenamiento de finanzas aprobadas en la Asamblea Nacional hace algunos días atrás, ¿en qué afecta a los ecuatorianos? Mire, si vamos a analizar entre blanco y negro, vamos a encontrar dentro de la ley, que de igual es tramposa, donde pone, por ejemplo, consultas, que en este caso, no se permite el incremento a la tarifa de la luz. Pues claro, objetivamente tiene que ser así. ¿Por qué tiene que pasar a través de la ley? Debe ser una decisión de una política nacional. En este momento no se puede incrementar ninguna cuestión. Pero si vamos a ver los efectos negativos que vamos a tener, 4 cuestiones fundamentales que analizar. 1, el gobierno nacional deja de tener la autoridad de Estado, en este caso para hacer cumplir los derechos de todos los ciudadanos, y en particular de todos los trabajadores del sector privado y del sector público. Entonces, ¿el Estado qué es? Él es el garante, el que está obligado a hacer cumplir y hacer cumplir. Pero la ley humanitaria, ¿qué permite? Permite, a falta del Estado en este caso de poner orden, de poner disciplina, de poner en este caso condiciones de los derechos de los trabajadores, deja en la posibilidad del acuerdo entre el empleador y el trabajador. ¿Qué significa? Significa que los grandes grupos económicos o las patronales van a justificar para garantizar despidos masivos, para reducir la jornada laboral, reducir el salario, y efectivamente mucha gente que no van a tener esta consecuencia simplemente serán despedidos sin cumplimiento de los derechos. Es absolutamente así lo que está pasando en la ley. Tercera cuestión, si revisamos con detenimiento, también está garantizando sobre todo al sistema financiero. ¿Qué dice? En este momento necesitamos créditos, efectivamente, pero aquí dice, las instituciones financieras que van a garantizar diferentes actividades económicas, más de las que se están contando, van a tener una deducción del 50%. En otras palabras, ¿qué están diciendo? Si das créditos y que no han bajado un centavo en los porcentajes de los intereses de los créditos, simplemente van a garantizar, van a regalar el 50% de las actividades económicas a las que generen, en este caso, a las que den, digamos, los créditos del sistema financiero. Pero entonces, si analizamos estructuralmente la ley, lo que permite es lo que no se ha permitido en el Ecuador más de 30 años, la flexibilización laboral, la reducción en este caso de la hora, del horario laboral, ¿no es cierto? Y además los despidos masivos. En consecuencia, eso no atenta únicamente, aquí se quiere hacer ver que atenta únicamente a los trabajadores. Esto afecta a toda la dinámica económica en el Ecuador. ¿Por qué? Si tenemos despidos masivos, o si tenemos reducciones de sueldos, los compañeros trabajadores en las empresas privadas, lógicamente con ese sueldo que tienen, compran o adquieren, digamos, ¿no es cierto?, diferentes artículos, ya sean alimentos, ya sean vituallas, lo que fuere. En el Ecuador, si no van a tener la capacidad adquisitiva, lógicamente van a afectar de manera directa o indirecta a todas las actividades económicas que existen en el Ecuador. Entonces, aquí únicamente se posesiona el criterio del Fondo Monetario Internacional, donde es reducir o achicar el Estado, pero no se ven en qué condiciones quedan los trabajadores en el Ecuador. Entonces, no se puede reducir la masa salarial como pretenden posesionar si no se toma en cuenta las condiciones en que quedan los trabajadores y el efecto inmediato económico que tienen no solo los trabajadores, sino toda la economía en el Ecuador. Pero en ese sentido, ustedes mantuvieron conversaciones en el mes de octubre. ¿Se sienten traicionados por el régimen? Estimados, está absolutamente claro. Este gobierno viene de más de 10 años de gobierno. El gobierno de Lenín Moreno es consecuencia de una política de 10 años. Aquí se ha pretendido posesionar que la CONAI ha traicionado. Aquí no ha traicionado la CONAI. Aquí hay un claro indicio de que la traición de los gobernantes de turno desde los anteriores gobiernos
es que no han correspondido sobre las realidades, resolver las realidades de los pueblos y nacionalidades. Si analizamos la mesa de diálogo del mes de octubre, efectivamente lo que sostuvimos hasta el último es la derogatoria del decreto 883, pero sin embargo dejamos en la mesa donde estaba interviniendo la Organización de Naciones Unidas más la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, no se puede acabar únicamente en el análisis de ese momento que era el tema de los subsidios. Hay que planificar la economía de manera integral. Lo hemos dejado los 11 puntos. Nosotros decimos, aquí lo que está haciendo el gobierno nacional es apaciguar la reacción social en el Ecuador, pero sin embargo de por medio está garantizando la implementación de las políticas sobre las recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, es un gobierno de los grandes grupos económicos, es un gobierno manipulado por estos sectores políticos y además de eso está haciendo efectivo el tema del Fondo Monetario Internacional. Lo que está es traicionando no al movimiento indígena o a la lucha de octubre, está traicionando la posibilidad, en este caso, de sacar en adelante a la mayoría de los ecuatorianos, sino simplemente se ha adiestrado o se ha alineado a los grandes grupos económicos que está privilegiando los intereses, a los grandes grupos políticos y a la vez también al Fondo Monetario Internacional, que está condicionado sobre los créditos que en este momento es urgente para el Ecuador. Yo quiero aclarar aquí en este punto, yo le preguntaba a usted si un caso se sentían traicionados ustedes como integrantes de esa mesa de diálogo. Yo no quise, o me parece que me malinterpretó, yo en ningún momento señalé que si un caso ustedes traicionaron como canalla. No, yo preguntaba si es que se habían sentido o se sintieron o se sienten traicionados. Aclarado ese punto, yo quiero pasar a la otra pregunta. La filosofía del movimiento indígena es siempre estar del lado de los menos favorecidos, pero en la votación vimos que integrantes de la CONAIE votaron a favor de estas dos leyes. Usted mismo dice que están aprovechando y favoreciendo a un grupo minúsculo de ricos del Ecuador. La pregunta es, ¿hay articulación en el seno de la CONAIE? ¿Se socializan estos temas? ¿O cada quien toma decisiones de forma unilateral? Es de manera absoluta y de manera pública la posición política del movimiento indígena a través de la CONAIE en coordinación con el movimiento Pachacuti, de las cuales los 5 asambleístas estaban dispuestos a votar por lo que decida la mayoría de los ecuatorianos, de los trabajadores, del movimiento indígena, ¿no es cierto? De los 5 asambleístas, 1 votó a favor de la ley. Inmediatamente se ha generado un procedimiento al interior del movimiento y en consecuencia está siendo expulsado. Y es más, nosotros hemos dicho, no puede ser únicamente la expulsión, debe ser sancionado dentro de los límites de la justicia indígena. Entonces está separado el asambleísta que favoreció la ley, en este caso de la patronal, en detrimento de los trabajadores en el Ecuador. Claro, porque es hasta incomprensible y lógico el imaginar siquiera, mas sin embargo fue un hecho real, algo que se cristalizó, la votación a favor de aprobar estas dos leyes, como usted mismo acaba de explicarlo. Y entendemos que lo único que beneficiaron fueron a esos grandes grupos de poder económico en el Ecuador. Mi estimado Leonidas, se vienen las elecciones del 2021, ya faltan muy pocos meses, muy pocos días, y se escuchan los rumores. ¿Ha pensado la CONAIE, piensan sacar candidatos propios, piensan aliarse con otros movimientos? ¿Es muy prematuro difundir esto? ¿Están dispuestos al diálogo con otras fuerzas políticas? Vemos que en este momento, a nivel del Ecuador, ya se avecina la agenda electoral y lógicamente nosotros hemos dicho como organización social, como organizaciones indígenas importantes en el país, el participar o no participar debemos tomar decisiones. En consecuencia, en esta semana se va a tener un análisis político de la situación política electoral. Inmediatamente las organizaciones
desde la nacional hasta las bases, tomaremos un tiempo para tomar las decisiones. Lo que sí hemos dicho en este momento es: no podemos perder el horizonte únicamente por el tema electoral. Nosotros ya tenemos experiencia, lo que pasaron con los gobiernos de turno, Lucio Gutiérrez del mismo anterior gobierno, o los mismos gobiernos mucho más antes. En muchas veces comprometen sobre las agendas y en el momento de efectuarla no lo hacen. Por eso hemos dicho, en este tiempo hay que privilegiar la unidad del campo popular. Por favor, compañeros, no podemos quedar en el límite de los partidos políticos. En muchas veces a nuestros compañeros, sobre los criterios que tienen, están secuestrados en las parcelas de poder. Ahora tenemos que ser más abiertos. Debe el campo popular, la clase media, pequeños medianos productores, agricultores, campesinos, juntas de agua, sobre un programa político a largo alcance, que será la lucha social, y en esta parte será una parte fundamental también el tema de las elecciones como un instrumento de lucha. En ese proceso tendremos que tener la confianza y tendremos que tener la paciencia de poder fortalecer el campo popular. Ese ha sido mi mensaje que lo he llevado al interior de la CONAI, de las estructuras a nivel regional, capaz de que no queden únicamente en las alianzas electorales, ¿no? Que después de ganado las elecciones, cada quien por su lado, o empiezan en este caso a culpar entre sí. Aquí tiene que ser el proyecto político de transformación en el Ecuador a largo alcance, y en esa parte también mirar con objetividad el tema de la participación electoral. ¿Usted cree, considera que es tiempo para esos nuevos líderes que vienen emergiendo? Y ya conocemos a viejos políticos de tradición que en muchas ocasiones han utilizado palabras despectivas, frases despectivas. Es el momento de lanzar a la palestra política esos nuevos líderes que vienen emergiendo. Yo creo que la política en el Ecuador, y la que hemos referido también en muchos países del mundo, la política está referida como algo malo, como algo deshonesto, como algo corrupto. Yo creo y creemos que no es solo la juventud, hay muchos hermanos mayores, taitas, abuelos valiosos que pueden apostar en este proceso. En consecuencia, lo que pedimos es, con la fuerza de la juventud, la sabiduría de los mayores, los que no se han corrompido, hay que resignificar la política. No se puede seguir tolerando este tipo de política caudillesca, corrupta, deshonesta, la que siga siendo imperante en nuestro país. Y creo fundamental, sin perder la cordura, sin perder el horizonte político, sin perder, en este caso, las decisiones colectivas, deben aparecer nuevos liderazgos de hombres y mujeres, en efecto, para transformar esta realidad. Lo que no creo es que a veces muchos de los cuadros nuevos, en la desesperación electoral, caen en los mismos partidos políticos y son devorados por esas prácticas políticas corruptas, deshonestas, que han acabado con nuestro país. Por eso hay que tener la paciencia. Deben aparecer nuevos cuadros, una nueva generación de políticos, que hay que resignificar la política en el Ecuador, y yo creo también en muchos países en el mundo. Yo quiero preguntarle, mi estimado Leonidas, y me gustaría que me conteste con toda la honestidad, como siempre lo hace. Mi pregunta es, de llegar a ser presidente, ¿cuáles serían las medidas que tomaría de inmediato? Mientras no haya una decisión, y yo soy respetuoso sobre los procesos colectivos, mientras no haya una decisión, aquí no podemos suponer nada. Mientras no seamos ni candidatos o autoridades, lo que corresponde en este momento responder es que, así vaya algún compañero nuestro, ¿no es cierto?, del movimiento indígena o de cualquier partido político, o incluso compañeros que estamos al frente, si no tenemos ninguna condición política, siempre la lucha también será en las calles. Entonces, en ese sentido, yo le puedo responder de manera inmediata: ¿qué podemos hacer? Vamos a seguir peleando sobre una agenda política en el Ecuador, pero en este momento no puedo hablar ni como supuesto candidato mientras no haya una decisión al interior del movimiento indígena, respetando los procedimientos colectivos que siempre nosotros cumplimos a cabalidad. Entonces yo quiero plantear esta otra pregunta.
Usted dice que hay muchas imposiciones y es conocido a nivel global, como ecuatoriano, como comunicador, tengo ese conocimiento, hemos vivido en carne propia eso. Y quiero plantearle esto. Como integrantes del movimiento indígena, algún miembro que llegara a ser presidente dentro del seno o en el seno del movimiento, ¿a cuáles serían las entidades internacionales que recurrirán o recurrirían ustedes para solicitar estos préstamos, pero sin imposiciones? Yo creo que aquí debe tener cualquier gobernante que vaya, cualquiera, debe tener la primera cuestión una condición soberana. En muchas veces hemos visto el apoyo a los estados, pero sin embargo los apoyos a los estados significa control político. Eso es inaceptable, no solo en el Ecuador, sino en todos los países en el mundo. Cuando hay recetarios, en este caso de ciertas instituciones a nivel internacional, haciendo qué cosas debe desarrollar el país, yo creo que no es una decisión soberana. Entonces, los que vayan a enfrentar un gobierno siguiente, tienen que garantizar la soberanía. No se puede privatizar los sectores públicos, los sectores estratégicos del Ecuador. Se debe garantizar, en este caso, la renegociación de la deuda por un tiempo perentorio donde el pueblo ecuatoriano tenga condiciones para pagarla. No se puede en este momento aceptar, por más créditos que hayan dado para procesos de desarrollo, en este momento es imposible cumplirla. Nuestras autoridades en ese sentido han quedado debiendo al pueblo ecuatoriano. Cuando vemos que hay una calamidad en nuestro país, desrogados van a pagar a las multilaterales. En ese sentido, todas las instituciones que quieran, respetando la soberanía de este país, pues así será planificar el desarrollo. Mientras haya imposición sobre cualquier país o los organismos multilaterales, cualquier gobernante debe rechazar imposiciones de donde quiera que venga. Es lamentable cómo hemos podido sentir el dolor del ecuatoriano que en plena pandemia se lograron cumplir los cometidos con entidades internacionales, desprotegiendo a su patria, desprotegiendo a su gente, desprotegiendo a ese electorado que en tiempo de campaña ofrecieron una cosa muy distinta. Y ahí quiero yo preguntarle, estimado Leonidas, ustedes han visto lo importante que es el agro, lo importante que ha sido o que es en esta pandemia. Si llegaran a ser una fuerza importante dentro de la estructura de un gobierno o formar parte de esa estructura de un gobierno, ¿cuáles serían los proyectos y planes para reforzar ese agro en el Ecuador? Yo creo que en este momento queda demostrado la realidad económica en el Ecuador. Por un lado, autoridades sin legitimidad que han llegado cuando vemos que hay un sistema de salud desabastecida, prefirieron pagar la deuda externa. Cuando vemos que la vocería del Fondo Monetario Internacional, en este caso del BID, ¿no es cierto?, han dicho, señores, en este momento de la pandemia los países pobres no pueden pagar la deuda, hay que renegociarla. Pero nuestras autoridades derogados van a pagar, cuando lo que tenían que hacer es demostrar que nuestro país está en una situación muy crítica económicamente. Esa es una realidad. Una siguiente realidad que está a la vista de todos los ecuatorianos y el mundo ha sido el sector agropecuario, el pequeño y mediano productor, la que ha sostenido la economía real en esta pandemia. Solo imaginemos si hubiéramos dejado de producir este 70% de la producción para consumo interno en el Ecuador, seguramente la crisis económica de salud hubiera sido mucho más grave. Los campesinos en esta plena pandemia no hemos dejado de producir. Cuando nosotros dijimos al gobierno nacional, si tenemos la capacidad productiva en el campo, ¿qué tiene que garantizar el Estado? Garantizar la infraestructura para que esa producción del campo se pueda canalizar a las grandes ciudades. No se permita la especulación, no se permita la corrupción. Pero sin embargo, hemos sido los agricultores que hemos tenido que recurrir a mecanismos para resolver el tema del comercio.
pero vamos viendo, hay una política dirigida, hay ciertos sectores económicos del Ecuador, en cambio, que sí lo han ganado, las grandes cadenas de comercio, aquí Supermaxi, pero los pobres campesinos no podemos sacar la producción, no tenemos por lo menos un espacio físico que cumpla con todos los protocolos de seguridad. Y así también hemos dicho en esta pandemia queda demostrada, los campesinos, los que tenemos créditos en instituciones financieras públicas, privadas o cooperativas, muchos o la mayoría no hemos dejado de pagar los créditos. Hemos visto del sistema financiero más de 12.500 millones de dólares que tienen entre utilidades y patrimonio. Decir, señores, el sistema financiero va a garantizar para los agricultores, vamos a bajar por lo menos 5 o 10% en los intereses. No lo hemos visto. Más bien han ganado en esta plena pandemia. Por ello, los agricultores hemos subsidiado entre el 25 y el 40%. Y ese subsidio no ha servido de manera directa, sino ha servido en muchas veces los intermediarios han aprovechado de este precio para, en este caso, incrementar los precios y garantizar la especulación. Yo quisiera preguntarle, estimado ingeniero, ustedes de llegar a ser gobierno, o antes del gobierno, perdón, antes de formar el gobierno, ¿tienen pensado alianzas con algún partido político? ¿Y cuáles serían los puntos de partida para poder dialogar con estos partidos y movimientos políticos? Yo quiero decir, siendo o no siendo gobierno, teniendo o no teniendo condiciones para la participación sobre la agenda política de los sectores sociales, no solo del movimiento indígena, esto será llevado a cabo a través de la lucha. Sobre el tema de las alianzas, para posibilitar el tema electoral, no corresponde al movimiento indígena únicamente. Aquí corresponde tomar decisiones de manera conjunta con el brazo político, que en este caso responde el movimiento Pachacutic. Por ello, nuestra tarea en este momento es invitar a las organizaciones sociales, de los trabajadores, de los obreros, amas de casa, estudiantes, todos, absolutamente todos, los que sintamos el peso de las decisiones del gobierno nacional, poder aglutinar en una posibilidad de lucha. Y si dentro de este proceso de alianza para la lucha también se toma una decisión para el tema electoral como un instrumento de lucha también a largo alcance, pues tendremos que ir tomando decisiones. Pero en este momento no podemos decir con quiénes se va a aliar, porque en términos legales corresponde a los movimientos o a los partidos políticos en el Ecuador. ¿Cuán importante es la figura de la mujer dentro del movimiento de ustedes, dentro del movimiento indígena, dentro del movimiento de Pachacutic? Es absoluto. Estamos haciendo todos los esfuerzos. Hay que entender que el machismo o de pronto las agendas invisibilizadas de las mujeres no es un problema coyuntural, es un problema estructural. Y eso significa, al menos en mi dirigencia, estimados compañeros los que escuchan, hemos puesto un eje central en el tema de la mujer. Porque a veces damos consideraciones, dejamos que sean dirigentes de base y en muchas veces no se ha posibilitado la participación en los escenarios mucho más amplios. En consecuencia, en esta tarea de poder resignificar el derecho de las compañeras mujeres, la lucha de las compañeras mujeres, que no es de las mujeres, sino es de hombres y mujeres, porque muchas veces también hemos dejado las luchas aisladas, como que fueran de hombres por un lado, de mujeres por otro lado. Es una lucha integral. En consecuencia, tenemos que obligatoriamente, por nuestro principio filosófico, integrar en la toma de decisiones hombres, mujeres, en todos los niveles, ya sean parlamentarios, ya sean asambleístas, donde se integre y se visibilice la voz de las compañeras mujeres. Yo quiero volver a retomar este tema del agro. ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo se organizaron ustedes para seguir abasteciendo? Sobre todo, hace pocos días atrás vimos que Ecuador o la provincia del Guayas se convirtió en el epicentro del contagio y de muertes. ¿Cómo se organizaron ustedes arriesgando sus propias vidas para abastecer de alimentos del campo a la provincia del Guayas? Hay tres cuestiones que hay que saludar y hay que valorar lo que tiene el movimiento indígena. Primero,
su capacidad organizativa de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Este ha sido un factor fundamental y determinante. Segundo, la capacidad productiva. Si tenemos una capacidad de organización, dentro de estos territorios tenemos la capacidad productiva. Y en ese sentido lo que ha permitido es, por ejemplo, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en todas las ciudades principales del país, han sido las estructuras organizativas las que han garantizado canalizar de manera directa a estos sectores. Por ello decimos cuál ha sido la deficiencia de las grandes ciudades y que eso tiene que llamarnos fuertemente a los ecuatorianos, garantizar los procesos de organización en cada barrio, en cada cuadra, en cada sector, sobre todo en las urbes. Entonces, en este momento se ha generado una relación directa entre el campo y la ciudad, donde tenemos condiciones de organización, lógicamente. Donde no tenemos condiciones de organización, sobre todo en las urbes, está intermediado por los intermediarios, en donde se está permitiendo la especulación. En ese sentido, nuestra capacidad organizativa y productiva ha permitido enfrentar de la misma manera en los territorios indígenas. Vean, en este momento creemos que ya el contagio en el mundo son contagios comunitarios, contagios masivos. Pero ¿qué ha significado a nosotros enfrentar esta pandemia? Que muchas veces creo que ya hay territorios sobre el 50-60% en este momento contagiados. Ha significado que vayamos de manera organizada. Si hay un aislamiento de una comunidad, pues la comunidad vecina también se aísla. En ese sentido no se ha desabastecido la posibilidad de enfrentar también, este es el tercer factor, la posibilidad de ayudar con medicina ancestral. Ayudar, porque no hay medicina ni científica ni ancestral para resolver el problema del virus. Estas tres cuestiones han sido nuestra fortaleza para enfrentar esta pandemia, pero sobre todo la capacidad productiva. A partir de ello hemos convocado al plan de solidaridad, que hemos recaudado productos del campo y hemos trasladado a las ciudades de manera gratuita. Las ferias comunitarias, donde no es posible la intermediación a través de la compra y venta, hemos garantizado los famosos trueques, el randi, el poder compartir. En ese sentido, las autoridades, los presidentes de organizaciones o las figuras políticas sobre esta decisión nacional y sobre la decisión en nuestros territorios han actuado y estamos actuando hasta este momento. Yo quiero felicitar, quiero también hacer una aclaración muy precisa. Este medio de comunicación es abierto para todas las ideologías políticas. Yo no tengo compromiso absolutamente con nadie, pero sí, soy una persona muy frontal y muy directa. Y sí tengo que felicitar al movimiento indígena, que es de aplaudir la gestión que vienen realizando, trabajando, colaborando, apoyando, entregando medicamentos, entregando comidas a diferentes ciudades, diferentes provincias, a costa de sus propias vidas. En ese sentido, yo sí felicito y aplaudo, como digo, lo que ustedes vienen realizando como comunidad indígena. Esto que no se me malinterprete, que yo estoy a favor de X o Z partido. Yo simplemente juzgo y critico y aplaudo las muy buenas gestiones. Mi estimado Leonidas, yo quiero plantearle nuevamente esta pregunta, porque es importantísimo. Ustedes, como movimiento, históricamente tienen un 7%, un 8% de la votación a nivel nacional. Obviamente eso no les alcanza para llegar a ocupar la silla presidencial. Han contemplado, es muy prematuro, o ya tienen conversaciones, no es preciso que señale, pero mantienen conversaciones con algunos partidos políticos que sean afines a su ideología. Sobre esta primera cuestión que usted mencionó, felicitar. Así deberían ser todos los medios de comunicación en el Ecuador y en el mundo. En muchas veces hemos visto, los medios de comunicación no son de comunicación, son medios que controlan políticamente a la ciudadanía, a la sociedad. Por eso yo quiero felicitar.
incluso en muchas veces haciendo valer del escenario político, muchas veces posesionan criterios de insulto, y eso es inaceptable. Por eso yo siempre digo, lo que tengamos que debatir, debatimos, pero hay que cerrar los insultos, porque la política no puede reducir a chantajes, a insultos, que eso no es la política. En esta siguiente cuestión, si nosotros hacemos una revisión histórica, el movimiento indígena nunca ha luchado únicamente por nuestra etnia. Si bien es cierto, si revisamos los indicadores de la población, hasta 1960 éramos un porcentaje muy alto, pero en la medida de la discriminación, en muchas veces, no me acuerdo ahora mismo el autor quien escribe, ha habido procesos de blanqueamiento, pero ideológico. No es que en términos ya étnicos lo estamos blanqueando, no, sino es ideológicamente han ido incorporando otros patrones. Pero sin embargo, hay una base fuerte del movimiento indígena que fortalecemos nuestra identidad cultural. Por ello, para enfrentar el tema electoral, el tema de la lucha, no es únicamente el tema étnico. Esto hay que entender. Si hay un sector, por eso siempre hablo de la clase media, pequeños, medianos productores, no son pues únicamente indígenas, son sectores de diferente etnia, mestizos, cholos, blancos, montubios, los que estén dispuestos a cargar sobre sus hombros un proyecto político, un programa de gobierno a largo alcance. En consecuencia, no pretendemos posicionar únicamente el tema étnico, sino resolver los problemas económicos, sociales y políticos del Ecuador. Por ello, bienvenido sea todos los sectores que se sientan, en este caso, articulados con un programa de gobierno, sobre todo que piensen en el sector que está siempre siendo empobrecido, explotado, y no hemos tenido la posibilidad de tener voceros importantes en el Ecuador. De llegar ustedes a la presidencia, ¿trabajarían con algunos miembros del equipo, del gobierno actual, de los gobiernos anteriores, o sería una reestructuración completa del equipo de trabajo del gobierno? Yo creo que este país necesita resignificar la política. Yo creo que en este momento hay un reencauche de ciertos personajes de la política, culpan de gobierno en gobierno, pero siempre están amamantados allí. En consecuencia, debe haber un recambio generacional de políticos, de los que dirijan realmente en todos los niveles. Porque muchas veces se dice, los grandes han corrompido y los pequeños han sostenido, o los pequeños han corrompido y los grandes han sostenido. No podemos seguir en ese vaivén. Debe haber una resignificación. Hay valiosos compañeros profesionales, médicos, cientistas, estadistas, donde nunca han sido incorporados en la vida de la política seria en este país. En consecuencia, debe ser una nueva camada de políticos, y no digo solo jóvenes, sino nueva camada que realmente estén indignados de la forma de la política que se ha hecho en el Ecuador. En consecuencia, debe ser el pueblo ecuatoriano que realmente está cansado de todos estos actos los que tienen que enrumbar en el Ecuador. Leonidas, quiero plantearle, ustedes que conocen muy bien y que están viviendo allá en Ecuador, nosotros por más que estemos alejados, siempre estaremos luchando y abogando porque el Ecuador sea una patria digna, una patria soberana, sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra tierra. Eso es nuestro objetivo, esto es nuestro eslogan. Cuando ya salimos del Ecuador, creo que valoramos mucho más. Yo quiero preguntarle, se ha venido viendo en los últimos meses una desenfrenada corrupción en el Ecuador. Hace unas horas atrás se ha estrellado una avioneta con no sé cuántos millones de dólares. ¿Cuál es su lectura con relación a lo que se está viviendo en el Ecuador con esta corrupción que desborda toda imaginación? Estimados ecuatorianos, estimados, realmente es una vergüenza lo que pasa en nuestro país. Por un lado, no tenemos una autoridad que haya fijado sobre los problemas reales de la población. Por otro lado, se han aprovechado de la pandemia como una oportunidad para cometer semejante actos de corrupción. Por ello nosotros hemos dicho,
así estén o no estén nuestros compañeros, se debe llevar una política clara sobre la lucha anticorrupción. ¿Cuál debe ser? Sobre la lucha contra esos corruptos. Debe tener dos cuestiones. Uno, en el momento que se identifica un político que ha aprovechado de los fondos públicos, que gracias a los impuestos de los ecuatorianos, del trabajo del día a día, que estamos desde las 4 o 5 de la mañana sosteniendo para pagar los impuestos, y encima de eso utilizan la pandemia como una oportunidad para hacer sus fechorías, esos políticos no deberían tener, toda la vida, no deberían tener calidad de ciudadanos. Capaz de que no tengan condición ni de trabajar ni en sector público ni en sector privado. Es inaudito que hayan hecho aquello. Y segundo, ya dentro del sistema judicial, pues lógicamente en el momento que se identifica, inmediatamente tiene que ser expropiado absolutamente todo para que se pueda recaudar por lo menos valores muchas veces insignificativos lo que han corrompido. Tercera cuestión, aquí no es un problema solo de las autoridades, y eso tiene que ser mano dura. En este momento solo analicemos los sobreprecios de insumos de bioseguridad, de medicamentos, de alimentación. ¿Qué debería hacer en este caso cualquier gobernante? Si identificamos sobre los precios establecidos que han incrementado el precio, pues las empresas privadas han garantizado actos de corrupción en concordancia con las autoridades. ¿Qué debe hacer? Se debe declarar empresas que han corrompido, se debe declarar empresas de utilidad pública. Si no hacemos esta cuestión, simplemente se lavan las manos, que inventan empresas, ¿no es cierto?, para intermediar, y lógicamente ¿en dónde está quedando estos recursos? Las autoridades corruptas, pero también las empresas que ayudan a corromper. En consecuencia debe ser mano dura en el sector privado y en el sector público los que están garantizando los actos de corrupción. Es terrible lo que se está viviendo en el Ecuador, que uno fuera de la patria ha perdido la fe en la justicia ecuatoriana. Mi pregunta es, ustedes han perdido la confianza, la fe en la justicia ecuatoriana, y me refiero a esto. Vemos que a muchos políticos, vemos que a muchas figuras públicas tienen persecución, son esposados, pero hace días atrás llamaron a declaraciones por parte de Fiscalía al expresidente Abdalá Bucaram y al prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales, pero a simple vista más bien se podía visualizar como un grupo de protección personal. Ecuador, ustedes, los ecuatorianos que radican allá en mi patria, han perdido la fe en la justicia ecuatoriana. Si remitimos a las encuestas emitidas por los ciudadanos, realmente más del 70-80% no creemos en todo el sistema de administración del país, en los 5 poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo, el Sistema Judicial, Consejo Nacional Electoral. No tenemos confianza. ¿Por qué? Porque en este momento que se está privatizando, vemos que un sistema judicial, en este caso la Fiscalía, hace aparecer a los que supuestamente han cometido actos de corrupción. Pero decimos, esto tiene que ser integral, tiene que ser sistemático. Por favor, así puede estar haciendo bien. Como utilizan como una cortina de humo, los ecuatorianos no tenemos confianza. Cuando vemos que ingresan a la cárcel, cuando está garantizado, en este caso, todos los requerimientos para aplicar la ley, pero en menos de 24 horas están afuera. Si vamos a ver, ahora salen políticos, empresarios, que utilizaron la política para beneficiarse económicamente y poner sus industrias, ahora salen como que no ha pasado nada. Vamos a ver, ¿avioneta de quién fue? De un sector empresarial que está vinculado políticamente. ¿Eso qué significa? Que se aprovechan de la política para garantizar sus, en este caso, sus intereses económicos. Cuando vemos que están involucrados en las casas, que han llevado mascarillas, que han llevado todos estos insumos de prevención, o las pruebas que hemos visto, y resulta que se lavan las manos. No es posible seguir aceptando semejante actos que vemos en nuestro país. Por ello hemos dicho, la Fiscalía, los jueces, si tienen dignidad, deben hacer evaluación en todos los niveles.
porque gracias al aporte de los ciudadanos y gracias a nuestros hermanos ecuatorianos que están en todas las latitudes del mundo, a través de sus divisas que entran al Ecuador, cuando se hacen las compras aquí, lógicamente estamos pagando los impuestos y no es posible que este sector público, los fondos públicos, acaben en actos de corrupción. Exigimos que la justicia sea para garantizar la justicia, no sea utilizado como una cortina de humo en un tiempo muy delicado, convirtiendo en un instrumento político en el Ecuador. Es lamentable y vergonzoso lo que vive el Ecuador en cuanto a la corrupción. Creo que somos el país que nadie quiere igualar o imitar, porque así son los cables internacionales, que es un ejemplo de vergüenza, es un ejemplo de deshonestidad el Ecuador. Leonidas, quiero preguntarle, ¿ustedes consideran como movimiento, no me refiero a la cultura étnica, como movimiento, parte de la estructura del Ecuador, como movimiento político, ¿ustedes consideran que es necesario una Asamblea Nacional Constituyente para poder endurecer más estas leyes que nos rigen? Yo creo que más allá de las leyes, porque si vamos a revisar la base constitucional, garantiza un montón de derechos, 21 derechos para los pueblos indígenas, derechos para los trabajadores, vamos a revisar las leyes, tenemos un montón de derechos. El problema es en la aplicación. El problema está en el pragmatismo político. ¿Para eso qué necesitamos? Nosotros hemos dicho, 1990 significó para luchar sobre los derechos que en este momento ya están en la Constitución. Ahora necesitamos una ebullición social, una lucha social para obligar a las autoridades que se pragmatice en la práctica los derechos que están consagrados en la Constitución. Si hay muchos temas que hay que cambiar, hay que cambiarlo. Pero en primera instancia necesitamos que las autoridades escuchen al pueblo ecuatoriano. Pero ahí quiero interrumpirle, Leonidas. Si bien es cierto, la Constitución del Ecuador es una de las ejemplares a nivel internacional, y como cita usted, tiene muchos derechos que benefician a la naturaleza, a los indígenas, a los pobres, y cosas que en ocasiones, como se dice coloquialmente, es puro bla, 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 pero no se le aplica, y no se le vino aplicando desde hace mucho tiempo atrás, cuando se sentenció a un expresidente con un código derogado, cuando en la consulta popular lamentablemente se colocaron preguntas de pura trampa, cuando el objetivo o lo de fondo era otra cosa. En ese sentido, ¿cómo hacer para que se cumplan esas leyes que están muy buenas, que son muy buenas y que tienen muchos beneficios y derechos, pero cómo hacer para que se cumplan? Se debe realmente garantizar la transformación de toda la institucionalidad del Estado. Porque tenemos buenas leyes, tenemos buena constitución con derechos consagrados. Pero vamos a ver, ¿cuántos de los jueces, por ejemplo, han hecho que cumplan con esos derechos? ¿Hemos visto la Corte Constitucional realmente velando por los derechos de los más desprotegidos? Vemos que no. Entonces tiene que ser la fuerza. Luche en este caso por el cambio institucional, luche en la calle, luche en el tema electoral. Es cómo garantizar una institucionalidad que tenga representación de valiosos cuadros que vayan a cambiar esto lo que está podrido en el Ecuador. Para eso, ¿qué necesitamos? Es una cuestión fundamental. Los ecuatorianos y todos los que en los países en el mundo debemos preguntar: ¿qué hicimos en los últimos 10 años para que en este momento tengamos los mismos cuadros políticos corruptos? Yo al menos recurro a una respuesta. Como educación no estamos produciendo seres humanos que realmente cambien en este país. Sigue un sistema de educación, compañeros, hegemonizados. No corresponden a las realidades, en este caso, de la situación del Ecuador. En muchas veces tenemos una educación de sueño, pero no resuelve los problemas reales. Por ello nosotros hemos dicho, se debe apostar por una educación capaz de aquí en 10 años, digamos, el tipo de educación que tenemos ahora ha permitido forjar un tipo de generación que cambie la realidad de este país. Para por lo menos, si tenemos jueces o fiscales que tengan la decencia de hacer cumplir la ley y que no esté amañatado en muchas veces, ¿no es cierto?, casos a través de la corrupción.
No es posible aceptar. Por ello, muchas veces algunos pensadores dicen, ¿qué es educación? Lo que pudiendo corromper, no corrompes. Eso es educación, eso es lo que necesitamos en el Ecuador. Por ello necesitamos pelear. Ahora mismo se ha pretendido recortar más de 30%, en este caso, el presupuesto para las universidades. Más de 30%. Si antes no pudieron ingresar 500,000 compañeros jóvenes al sistema de educación, ahora peor. Por ello necesitamos privilegiar, tiene que ser intocable el presupuesto general del Estado correspondiente a salud y correspondiente a la educación. Ahí tenemos que apostar los ecuatorianos para preguntarnos, en 10 años, ¿sirvió o no sirvió? O si no, nos volvemos a preguntar, ¿qué hicimos en los 10 años para seguir teniendo los mismos políticos corruptos que están al frente del país? Y para ir concluyendo con la entrevista, Leonidas, quiero preguntarle, ¿hasta dónde Ecuador ha retrocedido o avanzado al volver nuevamente a retomar las escuelas unidocentes? Bueno, en este momento yo creo que es una pena. Ni el sistema de educación que se pretendía posesionar, las famosas escuelas del milenio, que en la ciudad yo creo que hay una lectura que es viable, pero en la ruralidad es imposible que se pueda implementar este sistema. Y nosotros no hemos peleado por un sistema unidocente. ¿Qué hemos dicho? La misma capacidad, en este caso, sea financiera, tecnológica, de docencia, que tenemos en las ciudades, deberían garantizar también a las ruralidades. Aquí lo que se pretendió es homogenizar un tipo de educación, sin respetar las diferencias que tenemos en la ruralidad. En consecuencia, ahorita nosotros no estamos peleando que se vuelvan a abrir los sistemas unidocentes, sino garantizar el presupuesto general del Estado para mejorar la calidad que debe tener el sistema de educación en el campo, en la ruralidad, así también como en la urbanidad. Pero en este momento vemos que ninguna de esas cuestiones se va a garantizar. Hay un control absoluto, político, en este caso, a los docentes que no pueden ni siquiera tener la libertad de planificar de acuerdo a sus realidades, tienen que pasar controlados, en este caso por el sistema informático. Es ridículo lo que en este momento se está fortaleciendo en el tema educativo en el Ecuador. Al menos si vemos en esta coyuntura, es imposible que se garantice la educación en la ruralidad a través de plataformas digitales. Es imposible. ¿Cuánto ha retrocedido el Ecuador al perder o al eliminar el bachillerato internacional? Yo creo que aquí en este momento todo el sistema de educación está con muchas limitaciones y de hecho yo creo que no corresponde únicamente si eliminaron o no eliminaron, sino correspondía a sostener el presupuesto general del Estado para que se pueda garantizar estas formas de bachilleratos que se tenía establecido en el Ecuador. Si efectivamente el gobierno nacional ha puesto como pretexto central que no hay recursos económicos y entonces no hay recursos económicos, no hay recursos económicos, Leonidas, pero sí se destinan recursos económicos para equipar a la policía y maltratar a nuestros conciudadanos. En ese sentido, ¿quién tiene más la culpa? ¿La ciudadanía, los asambleístas o los que integran el gobierno ecuatoriano? El gobierno ecuatoriano. Por eso digo, a la educación ponemos todos los pretextos. Pero si vamos a ver, hemos reducido los más de 2.000 millones de dólares que está implementado dentro del presupuesto general del Estado para la fuerza pública, militares y policías. Y no es que estoy en contra, pero si es que hacemos un esfuerzo, tienen que hacer los esfuerzos en todos los sectores. Cuando vemos que los pueblos y nacionalidades hemos peleado en este gobierno, en el anterior gobierno, y desde 1990 una educación diferenciada, una universidad que permita recuperar la sabiduría y elevar la ciencia, no la tenemos. Pero sí tenemos recursos económicos para ofrecer a la Policía Nacional una universidad exclusiva. Eso no puede seguir en el vaivén del acomodo de la política, sino lo que sea realmente necesario. Por ello decimos, los ajustes estructurales que se hacen en el Ecuador siempre van a ir, en este caso, a los sectores que están vinculados directamente a la población más desfavorecida. A la población, en este caso, que tenemos la obligación de exigir que se cumpla. ¿Cuáles son? Educación, salud principalmente. Leonidas, quiero agradecerle infinitamente por estar en nuestro programa Punto de Vista Global. ¿Algún mensaje, algunas palabras de despedida que quiera exteriorizar?
Yo quiero pedir este mensaje a nuestros compañeros, que muchas veces tenemos que hacer los esfuerzos para poder llegar a un debate. En este momento hay una polarización en la política entre unos que insultan y otros que damos criterios conscientes. Yo lo que les pido a los hermanos ecuatorianos y los que están en todas las latitudes del mundo, poder poner ese granito de arena realmente para apostar y planificar cómo sacar en adelante este país. Un acto de solidaridad, un acto de responsabilidad. Y los que se dicen que son de izquierda, progresistas, primeramente háganse una autocrítica. Unifiquemos en una línea de lucha en este país, que elimine la corrupción, que elimine en este caso toda la cooptación política que mal ha hecho a este país. Hay que hacer un cambio estructural y eso no va a depender de ciertos dirigentes, por más importantes o por más criterio claro que tengan. Aquí, para el cambio, para la transformación en este país, va a ser la fuerza de la ciudadanía. Y hay que dar un rol protagónico, en este caso, su derecho a la participación en la toma de decisiones. Muchas gracias, les agradezco. Estaremos también compartiendo en otro momento. Les agradecemos. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa, el ingeniero Leonidas Isa. Quiero también agradecer a nuestra audiencia que semana tras semana nos permite ingresar en vuestros hogares y poderles llevar información veraz, con ética, con profesionalismo. Mi nombre es Orlando Carrera. Bendiciones, abrazos para todos. Muchas gracias.